Mi hija me echó del almuerzo familiar, pero un mes después descubrió que perdió su herencia. El almuerzo estaba tenso, como si una tormenta inminente oscureciera el ambiente. La mesa, normalmente llena de risas y anécdotas familiares, estaba marcada por miradas furtivas y el crujir del mantel blanco al moverse. Carola, mi hija de 25 años, estaba sentada frente a mí, con los dientes apretados y los brazos cruzados, como si preparara su batalla. La comida, exquisita, se enfrió mientras el silencio se hacía más pesado. «No quiero verte más en mi casa», dijo, con una voz que resonó como un trueno. Mi corazón se detuvo. La cocina olía a pimientos asados, y mi paladar aún recordaba el sabor del vino tinto que habíamos compartido en tiempos más sencillos. Ahora todo eso se desvanecía. Recuerdos de risas infantiles y aventuras juntos se evaporaban en el aire cargado de tensión. Después de aquel explosivo almuerzo, me fui, con el nudo en la garganta y el peso de la culpa. ¡Arr! La casa, nuestro hogar familiar, se sentía vacía sin su risa. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, el sonido de mi teléfono rompió el silencio abrumador de mi hogar. Era Carola. Su voz temblaba del otro lado de la línea. Al principio no sabía si contestar, pero algo dentro de mí, una chispa de esperanza, me hizo responder. «Hola, papá», comenzó, con un tono que era más un susurro que un saludo. Hablamos sobre lo que había sucedido, la ira que había provocado su reacción. Entonces la conversación cambió. «¿Sabes, papá? Perdí la herencia de la casa. Solo si hay reconciliación, no podría quedármela». Sus palabras cayeron como una piedra en un lago. El significado en su voz era claro. Su miedo a perder ese refugio. Un lugar que representaba nuestra historia compartida. El peso de la culpa era innegable, pero detrás del dolor me molestaba su decisión. «Carola, no se trata solo de una casa», respondí, con la voz resonando entre la nostalgia y el enojo. Quería que entendiera que la conexión familiar es más importante que una propiedad. El silencio se extendió como una sombra. Yo podía sentir cada latido de mi corazón, cada suspiro de su frustración. Algo no estaba bien. Había más en esta conversación. ¿Pero qué? El eco de la conversación aún resonaba, cuando de repente una revelación atrapó mi mente como un rayo. Tal vez había algo más detrás de nuestra disputa, algo que podría destruir el frágil hilo que nos quedaba. ¿Qué secretos aún escondidos podrían aparecer? Todo parecía lidiar en una danza de promesas y tensiones. La pregunta que quedó flotando entre nosotros sentía extremadamente pesada. ¿Podríamos realmente reparar el daño? ¿La sombra de esa herencia y quizás de viejas heridas no sanadas? Amenazaba con complicar nuestra búsqueda de reconciliación. Oye, antes de contar, muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Ya que estás, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Las palabras de Carola seguían resonando en mi mente. La herencia, la casa. Me sentía atrapado en un torbellino de emociones, cuando de repente el sonido del timbre quebró la tristeza del instante. Me giré hacia la puerta, con el corazón palpitando. ¿Quién podría ser a esta hora de la tarde? Al abrir, me encontré con una figura inesperada.
Mi hermano, Javier, que había estado ausente durante años. Su mirada era sombría, como si llevara todo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Puedo pasar?, preguntó, y su voz temblaba ligeramente. Asentí, desconcertado, y le dejé entrar. Cerré la puerta tras él, y sentí una oleada de historias no contadas en la habitación. Javier era el tipo de persona que llenaba el aire con su energía, pero esta vez era diferente. Su semblante reflejaba una angustia profunda. «Tienes que escucharme», dijo, acercándose como si su vida dependiera de ello. La tensión se hizo palpable. Me senté, y Javier se quedó de pie, acariciando el borde de la mesa con manos temblorosas. «Recibí una llamada», continuó, sin poder evitar que su voz temblara. «Es sobre papá. No puede estar bien». Sentí que el mundo se detuvo. Mi mente fue un torrente de recuerdos, su risa, sus historias, los días en que éramos inseparables. «¿Qué pasó?», pregunté, el nudo en mi garganta apretándose. «Está en el hospital. Un infarto. Mal momento, carajo». Javier dejó escapar un suspiro profundo. «Y hay más. Necesitamos hablar sobre la herencia». «¿Qué herencia?». La confusión me envolvió. ¿Acaso no bastaba con lo que ya había pasado con Carola? «Escucha, el testamento que encontramos». Su voz se apagó y podía ver que estaba luchando contra sus propios demonios. «Papá cambió su testamento hace un año. La casa ya no es lo que creías. No te la dejará a ti ni a Carola». Un frío helado me recorrió la espalda. «¿Qué quieres decir?», exigí, tratando de aferrarme a la realidad. «Se la dejó a su amante», susurró, como si temiera que el eco de sus palabras pudiera despertar a un fantasma. La palabra amante cortó el aire como un cuchillo, y en ese instante mi mundo se desmoronó. Imágenes de mi padre, de nuestras memorias compartidas, se desdibujaron ante mis ojos. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no nos lo contó?». Me sentí traicionado. Mis pensamientos corrían como un río desbordado. «Él está demasiado avergonzado. Nunca creí que llegaría a esto». La angustia en su rostro era palpable. Aquí estaba su dolor y también el mío. La gravedad de la situación se asentó entre nosotros como un oscuro presagio. La casa, ese refugio que había sido el hogar de nuestra infancia, ahora se sentía como una ilusión. Las palabras de Carola sobre perder la herencia cobraban un nuevo significado. Primero, el conflicto entre ella y yo, y ahora esto. ¿Y si su enojo estaba justificado? ¿Pero quién era esta amante? Mientras esas preguntas retumbaban en mi mente, un pensamiento desolador surgió. ¿Podríamos realmente ser una familia rota, rivalizando por un tesoro que nunca fue nuestro? Antes de que pudiera procesar la magnitud de la revelación, un nuevo sonido vibró en el aire. El timbre sonó de nuevo. Miré a Javier, que compartía mi confusión. «¿Escuchaste eso?», pregunté. La tensión se hacía insoportable cuando ambos nos dimos cuenta de que el próximo golpe podría cambiar todo, arrastrándonos aún más a un abismo lleno de secretos ocultos y dolor. ¿Quién sería esta vez? La incertidumbre palpitaba. Antes de abrir, miré a Javier. «¿Estás listo para esto?», le pregunté, mientras temblaba en mi interior. ¿Quién estaba al otro lado de esa puerta? ¿Y qué más traería consigo esta tormenta? La tensión era palpable en el aire, cuando el timbre sonó de nuevo. Javier y yo intercambiamos miradas de sorpresa y confusión. ¿Quién podría estar al otro lado? Con un suspiro tembloroso, decidí abrir la puerta.
sin saber que lo que iba a ver cambiaría todo. Al abrirla, el sol se filtró en la entrada y allí estaba ella, Valeria, la esposa de mi padre. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando, y su rostro reflejaba un caos de emociones. Hola, no sé si debería estar aquí. Las palabras salieron a trompicones. Algo dentro de mí comenzó a acelerar. Valeria apenas se había mostrado en nuestra vida familiar, siempre una sombra detrás de las decisiones de papá. Pero ahora era la cara del desconsuelo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, incapaz de ocultar la sorpresa y el desdén. Javier dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer de la escena. Necesito hablar contigo, de papá. Su voz temblaba, pero había algo más, una urgencia que me heló el pecho. Apenas dejé que entrara antes de cerrar la puerta, sintiendo que la extraña atmósfera nos envolvía. Lo siento, pero no tengo tiempo para más sorpresas. La tensión del momento subía. Ya nos has traído suficientes problemas. ¿No entiendes? Hay algo que deben saber, se apresuró a decir. No solo la herencia, no se trata solo de la casa. El pánico comenzó a envolverme. ¿De qué estaba hablando? Su mirada se desvió, como si estuviera buscando las palabras correctas. Lo han llamado al hospital por un motivo. No es solo un infarto. Papá tiene algo más. Mis piernas temblaron. ¿Qué más?, exigí, mi voz resonando como un eco en la habitación vacía. No tiene mucho tiempo. Hay algo muy grave que te he ocultado. Él está enfermo. Y la verdad es que existe un testamento diferente. Uno que cambia todo lo que creías saber, confesó, con un nudo en la garganta. Mis manos se aferraron al borde de la mesa, sintiendo que el mundo bajo mis pies se desmoronaba. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad me invadía. Esto no es solo sobre la casa, sino sobre lo que significaba para él y las decisiones que tomó en su vida. La mirada de Valeria se endureció. Antes de conocerlos, papá tomó decisiones que nunca supieron. Tiene un hijo, un hermano para ustedes. Un silencio gélido cortó la conversación. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, grité, sintiendo que la realidad se desvanecía. El eco de su revelación zumbaba en mis oídos como un tambor ensordecedor. Su nombre es Nicolás. Vive en la ciudad y puede que sea el beneficiario. La voz de Valeria se apretó en un hilo. Yo quería decirles antes, pero no quería destruir lo que quedaba de familia. La incredulidad y la rabia me invadieron. Entonces, toda esta guerra por una casa, y hay un hermano que nunca supimos. El mundo se sentía oscuro, como si una cortina de sombras cayera sobre mi vida. Javier, que había permanecido en silencio, tomó una respiración profunda. ¿Y cómo sabemos que esto es cierto? Su voz resonaba llena de desafíos. La expresión de Valeria se tornó seria. Porque él ha estado en contacto conmigo por meses. Papá lo vio antes de enfermarse. El testamento se modificó justo antes de eso. El peso de cada palabra golpeaba más y más. Una herencia, una casa, un hermano. La familia que pensaba conocer se desmoronaba ante mis ojos. ¿Quién era realmente mi padre? ¿Y qué otras verdades ocultaba? Todo estaba patas arriba. Valeria parecía angustiada por la magnitud de sus revelaciones. Necesitan averiguarlo, si no, todo se desvanecerá. Su vida y su legado, y lo que se les prometió. La última frase resonó en el aire como un eco ominoso. Mientras absorbía cada palabra, la puerta volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Nuevamente nos miramos, y sentí que la inseguridad se apoderaba de mi estómago. ¿Qué más podría haber detrás de esa puerta?, pregunté, sintiendo una presión creciente en mi pecho. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Y qué más podría cambiar nuestras vidas para siempre? Valeria
con los ojos llenos de lágrimas, interrumpió el aire tenso. No es solo sobre la herencia, no es solo sobre la casa. Intenté procesar su voz temblorosa, pero el timbre seguía insistiendo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién puede ser ahora?, murmuré, más para mí mismo que para los demás. Con cada nuevo golpe del timbre, mi corazón latía más fuerte. Era un anuncio de que algo dramático se avecinaba. «¡Abre la puerta!», insistió Valeria, un brillo de urgencia en sus ojos. Y antes de que pudiera decidir, lo hice. Al abrir, el aire chisporroteó con una nueva tensión que me hizo sentir un vuelco en el estómago. Allí estaba Nicolás, no solo un hombre, sino una figura que tomaba forma ante mis ojos. Era joven, quizás en mis mismos años, con la misma determinación en su mirada. «Hola, soy Nicolás. Vine a hablar con ustedes, de papá. ¿Y tú quién te crees?», respondí. Mi voz se hirió por la incredulidad, apuntando con el dedo mientras el nudo en mi garganta se apretaba. «¿Eres otro más que viene a reclamar lo que es mío?». «No, escucha, no estoy aquí por eso». Nicolás levantó las manos en un gesto de paz, pero el ambiente temblaba con los ecos de viejas rencillas. Miré a Javier y a Valeria, luchando por comprender la gravedad del momento. «Él está en el hospital», empezó, y el aire se detuvo. «No queda mucho tiempo». Sus palabras eran como puñaladas, y el corazón me dolía en su verdad. «Los médicos dicen que podrían no despertar», continuó, y nuestros rostros palidecieron. La realidad se cernía sobre nosotros como una tormenta inminente. Inmediatamente, la mención del hospital creó una brecha en la tensión. Cada preocupación sobre la herencia se desvaneció como un vapor en el aire. Pero había algo más. ¿Qué tan cerca había estado realmente de perder a papá? Hoy, antes de entrar aquí, quien lo cuida le dio un mensaje. Algo que nunca entendí del todo hasta ahora. «Él necesita decirles algo a ambos», dijo Nicolás, su voz raspando con la angustia que todos sentíamos. Mientras mis pensamientos corrían, una sirena de ambulancia resonó a lo lejos, un recordatorio de la fragilidad de la vida. «¿Qué es lo que necesita decirnos?», pregunté, levantando la voz, cada palabra resonando. «Su testamento. Hay algo que no saben. Algo más que no puedo decirles aquí, pero...». Nicolás dudó. Su mirada se desvió hacia Valeria, como si buscara su permiso. «La casa no es solo un refugio, es el corazón de esto y de lo que está por venir». Un temblor de anticipación llenó el aire. El horror de las palabras de Valeria todavía resonaba en mi mente. Sin embargo, justo cuando pensaba en las implicaciones de tener un hermano, un estallido en la puerta hizo que todos saltáramos. El ruido era ensordecedor. La puerta se abrió de golpe y un miembro de la policía apareció con una expresión grave. «Necesitamos que se identifiquen. Hay un problema en el hospital con su padre. Su condición ha cambiado. Mi mundo se detuvo. La confusión se transformó en pánico instantáneo». «¿Qué está pasando?», pregunté, sintiendo como si el aire se volviera denso. El oficial miró a Nicolás. «Tú, demasiado cerca de esta familia. Esto puede ser complicado». «Mejor si hablas con nosotros». La incredulidad se asentó como una sombra pesada. ¿Qué más había que descubrir? Las miradas errantes, los rostros sombríos, revelaron que la verdad era mucho más compleja, que secretos amenazaban con salir a la luz, y qué daño podría infligirnos. La tensión convertía la atmósfera en un laberinto lleno de secretos no contados y revelaciones peligrosas. La puerta se cerró tras el oficial, mientras un silencio frío invadía la habitación. Cada uno de nosotros se atormentaba con preguntas que parecían rodearnos, pero nadie se atrevía a hablar. La revelación de Nicolás, la presencia de Valeria y la llegada del oficial. ¿Era esto el principio del fin o un nuevo comienzo? El oficial miró a Nicolás.
y sus palabras hicieron eco en la habitación, llenándonos de una tensión latente. Ustedes deben identificar a su padre y firmar unos documentos. Hay un problema serio. Nos miramos entre nosotros, confundidos y atemorizados. ¿Qué está pasando? La voz de Valeria resonó, rasposa y entrecortada. Sentí que el aire se volvía pesado. Su padre está en estado crítico. Los médicos no saben si sobrevivirá esta noche. Cada palabra del oficial era un golpe en el pecho. La angustia se apoderó de nosotros. La casa, la herencia, todo eso se desvanecía en el instante en que la vida de papá pendía de un hilo. «Debemos ir ahora», dijo Nicolás rápidamente, su mirada fija en el oficial. «¿Dónde está el hospital?» «Sigamos a la ambulancia», ordenó el oficial antes de dirigirse a la puerta. La urgencia en su voz encendió un fuego en mi pecho. Sin pensarlo dos veces, todos nos apresuramos a salir. La noche nos envolvía, oscura y angustiante, mientras corríamos hacia el auto del oficial. El motor ronroneó como un animal ansioso y la ciudad brillaba en contraposición a nuestra creciente desolación. Las luces del hospital parpadeaban al fondo, un faro de esperanza y desesperación. Cuando llegamos, el ambiente ya estaba cargado de un sonido de susurros angustiados y el eco de pasos apresurados. El calor de la sala de espera nos envolvió. Pero no había consuelo en ese refugio. La espera se sentía interminable. La vida giraba a nuestro alrededor y cada chisme, cada comentario nos hacía más vulnerables. «No puede ser», murmuré, las manos temblorosas. Intenté mantener la calma, pero la ansiedad era como un veneno que se deslizaba dentro de mí. Los minutos se convirtieron en horas, mientras nosotros, completos desconocidos ahora unidos por un lazo terrible, compartíamos miradas perdidas. Al final, un médico apareció. Su rostro grave proyectaba una sombra. «¿Familia?», preguntó, escaneando nuestras expresiones. Nos acercamos como una bandada de pájaros asustados. «¿Cómo está mi padre?», preguntó Nicolás, su voz tensa. «¿Tu padre?». El médico pausó, como si cada palabra fuera una carga. «Su estado es crítico. Necesitamos autorización para proceder con un tratamiento intensivo. Pero hay algo más que deben saber». Las palabras hicieron eco en mi mente. ¿Qué más podía haber? «¿Qué es?». Mi voz se quebró. Encontramos algo inusual en su historial médico, un marcador genético. El médico me miró directamente y el aire se volvió gélido. «Su padre no es quien creen. Hay una condición genética atípica que podría cambiar su diagnóstico y su legado». El mundo pareció dar un giro. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. «Es probablemente hereditario y podría afectarlos a ustedes», continuó, golpeando las últimas piezas del rompecabezas. «No es solo su vida en juego, sino la de ustedes. Si la condición se presenta». Un frío helado recorrió mi espalda. Miré a Nicolás y Valeria. ¿Qué significaba eso para nosotros? Los secretos que habíamos descubierto eran solo la punta del iceberg. «Debemos hacer pruebas genéticas. Es urgente». La voz del médico ahora era un grito. «Si no, no podremos definir el tratamiento adecuado». Todo se volvía confuso. La casa, la herencia, el padre que apenas conocíamos. Estamos en medio de un lío familiar y, ahora esto. Javier apenas pudo murmurar, el shock reflejado en su rostro. Estaba claro, la verdad aún estaba por salir. Miré a cada uno. ¿Qué hacemos ahora? Pero la inquietud en la estación de hospital creció y las luces comenzaron a parpadear como un acicate a la concentración de toda la familia. Una luz notoria interrumpió la sala. El médico miró de nuevo, esta vez con prisa. «Debemos actuar rápido». Él
Él puede no tener mucho tiempo. Nos estábamos desmoronando. Todo lo que creíamos saber, todo lo que construimos, podría ser arrasado de un solo golpe. Y justo en ese instante, un grito atravesó el silencio de la sala. ¡No, no, no! Una enfermera corría hacia nosotros con una expresión de terror. ¡Se nos escapa! ¡El paciente se va! Mis músculos se tensaron al escuchar esas palabras. ¿Qué significaba todo esto para nosotros? ¿Podíamos arreglar lo que ya estaba roto? ¿O todo terminaría antes de comenzar? La puerta del dolor se abría ante nosotros mientras el caos llegaba, y en ese momento un nuevo grito resonó en el aire, dejando un eco de inminente tragedia. ¡Es su culpa! El grito venía de Valeria, señalando a Nicolás. El ciclo de culpa comenzaba a girar. La pregunta flotaba en el aire. ¿Sería este el final de todo lo que conocíamos? ¿O el comienzo de una nueva historia llena de secretos aún más oscuros? La tensión era casi palpable en el aire. El grito de Valeria resonaba, y el susurro de la desesperación llenaba el espacio entre nosotros. Miré a Nicolás y a Javier. Sus rostros se endurecieron bajo el peso de la revelación. «¡Es su culpa!», insistió Valeria. Pero yo no sabía a quién mirar. «No se trata de culpas ahora», interrumpí. Pero el médico nos observaba con una mirada intensa. Estaba claro que el tiempo era un enemigo, y que cada segundo contaba. «No, no puedo creer esto», murmuró Javier, casi a modo de disculpa. «Sigo sin entender cómo hemos llegado aquí». La confusión crecía entre nosotros, brotando como los ecos de antiguos rencores. «¡Hay que actuar!», exclamó Nicolás, moviendo las manos, intentando reunir nuestras miradas perdidas. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que ver a papá». Su urgencia atravesó el aire como un golpe. En ese instante, un estruendo sacudió la sala. La puerta del fondo se abrió de golpe, revelando un grupo de médicos y enfermeras, sus rostros de pura alerta. «¡Rápido, rápido!», gritó una enfermera, mientras venían corriendo hacia nosotros. «¿Qué pasa?», grité, mi voz desgarrada. ¿Era demasiado tarde? «Él se está yendo», dijo uno de los médicos. Su tono grave desprendía una mezcla de pánico y profesionalismo. «Necesitamos que lo firmen. Necesitamos su autorización y...». Pero no terminó la frase. Mientras hablaba, un equipo empujó una camilla hacia la sala de emergencias. Cada uno de nosotros quedó paralizado. Mis pensamientos luchaban por encontrar sentido a la confusión. La imagen de papá en una cama, rodeado de extraños, estaba perdiéndolo de vista. «¿Qué están esperando? Vamos», ordené, casi rogando. Comenzamos a movernos, arrastrados por el sentido de urgencia. Pero antes de que llegáramos a la puerta, un grito desgarrador llenó el aire. «¡Mamá!». La voz era un lamento desesperado. Volteé hacia la dirección del grito y vi a una mujer correrse a nosotros. Su cara estaba pálida y angustiada. Era Ana, la esposa de Nicolás. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Valeria, con un tono mezcla de incredulidad y desprecio. Pero Ana, con lágrimas en los ojos, no se detuvo. Papá está en el hospital. Me lo dijeron en casa». Su sollozo llenó la sala. El pánico creció. «No es solo eso. Hay algo más. Necesitamos hablar de algo importante». El corazón me latía con fuerza. «¿Qué es?», exigí. Era como si un oscuro misterio estuviera a punto de desvelarse, y las sombras de la verdad comenzaban a caer sobre nosotros. Él no me dijo nada hasta que se volvió inestable. Habló de la herencia, pero no es lo que creen. Hay algo que jamás imaginé, que ustedes necesitan saber. Ana estaba al borde del colapso. Yo soy parte de esto también». «¿Parte de qué?», preguntó Nicolás, su voz retumbando. La confusión era una tormenta.
cada palabra que Ana pronunciaba desmoronaba más la imagen que teníamos de papá. Él no ha estado bien. Hay cosas que guardó. No es solo la casa, es más. Huellas del pasado que permanecen ocultas. No lo podía creer. ¡Habla de una vez!, grité, en un impulso de frustración. Algo en su mirada me hizo parar. Él tiene un hijo, de otro matrimonio, que nunca conocieron. Las palabras fueron como una explosión. El aire quedó anulado y todos quedamos congelados en el tiempo. ¿Qué?, replicamos al unísono, como si esas palabras pudieran cambiar toda la historia. La posibilidad de tener un hermano escondido. Lo sabía. Nunca me lo dijo directamente, pero sí insinuó que el niño estaba. Se detuvo, respirando entre sollozos. La enfermera interrumpió otra vez, pidiendo que las personas afectadas, asumiendo lo inevitable, dieran un paso afuera. La sala se llenaba de murmullos y miradas atónitas. La revelación parecía un duelo en sí misma. Y entonces un estruendo sacudió el edificio. Las luces parpadearon y un grito ensordecedor llenó el aire. ¡Una emergencia! ¡Por favor, todos hacia la salida! Las alarmas sonaban. Todo lo que conocíamos se desmoronaba ante nuestros ojos. ¿Qué está pasando? Intenté mantener la calma, pero el caos invadía cada rincón. La sala de espera, una vez llena de esperanza, se convirtió en un campo de batalla de emociones. ¡Rápido!, gritó Ana, atrayendo a todos hacia una salida trasera. Con la adrenalina en la sangre y el temor en el pecho, comenzamos a correr. La noticia de la herencia, los secretos oscuros y la inminente pérdida de papá se desdibujaron mientras la alarma resonaba en nuestros corazones. Era una carrera por la vida y la verdad, y aún quedaban muchas preguntas en el aire. ¿Sobreviviría papá? ¿Y qué más se ocultaba tras ese legado que a medida que corríamos comenzaba a parecer más una maldición que una bendición? La oscuridad de esa noche prometía más sorpresas, muchas más de las que estábamos preparados para enfrentar. Las luces del hospital parpadeaban caóticamente, reflejando la angustia que nos envolvía. Corriendo hacia la sala de emergencias, la situación se tornaba cada vez más sombría. ¿Por qué está sucediendo todo esto?, pensé, mientras la adrenalina corría por mis venas. Los gritos y el bullicio resonaban alrededor, el sonido de un equipo médico trabajando a toda prisa. La imagen de mi padre en una cama de hospital me perseguía, sumergiéndome en un pánico frío que me oprimía el pecho. «¡Rápido por aquí!», ordenó el médico, señalando hacia una habitación. Seguía a Nicolás, Valeria y Javier, quienes mostraban un pálido reflejo de determinación. Pero, de repente, un grito desgarrador hizo eco en la sala. ¡No! La voz provenía de la dirección opuesta. Una mujer había irrumpido, con el cabello desordenado y los ojos rojos. Era una figura que nunca habíamos esperado ver. Isabel, la exesposa de papá. Su rostro estaba lleno de desesperación, y una tensión electrizante llenó el aire. «Isabel, ¿qué haces aquí?», preguntó Valeria, su voz cargada de incredulidad e indignación. «Necesito hablar con ustedes. Es sobre tu padre». Isabel se acercó. Su cuerpo tembloroso revelaba que lo que tenía que decir era importante. «Sé que hay problemas, cosas que no saben». «¿Qué quiere decir?», le exclamé, sintiendo que el caos aumentaba. Todos los ojos estaban fijos en ella. Sus palabras prometían cambiarlo todo. El tiempo parecía detenerse mientras los murmullos se desvanecían. Él no es tu verdadero padre», dijo, y su declaración cayó como una piedra en el agua, provocando ondas de shock. Yo descubrí algo hace años. Tu padre solo es quien ha estado a su lado, su verdadero padre». Su voz se quebró,
Pero el daño estaba hecho. ¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto. Nicolás estaba visiblemente alterado, inseguro de cómo reaccionar. Isabel se acercó más. Lo sé, porque estuve involucrada en eso. Su verdadero nombre es Ernesto. Estaba involucrado en cosas peligrosas. Y no solo eso. Él cambió su vida para mantenerlos a salvo. Ustedes no saben la verdad. Las palabras de Isabel resonaron en mi mente. Emociones tumultuosas se entrelazaban. El dolor, la confusión y una rabia creciente se apoderaron de mí. ¿Por qué esperar tanto para decirlo? ¿Por qué ahora? Porque él nunca tuvo la oportunidad. Su vida estuvo en riesgo y tuvo que huir. Solo quiso protegeros. Continuó, su voz un susurro atormentado. Y ahora, con lo que le pasa, puede que nunca lo sepáis. La presión aumentaba a nuestro alrededor. Los murmullos de la multitud se ahogaban en la pesadez de esas revelaciones. Todo lo que creía, todo lo que habíamos creído sobre nuestra familia, estaba desmoronándose. ¡No puede ser! ¡Todo esto es una locura!, grité. El nudo en mi garganta se hacía más fuerte. ¿Y si esto es un juego, cuánto más nos esconderá? Nicolás, en un ataque de furia, la miró fijamente. Solo porque nadie más nos haya hablado de esto, no significa que sea cierto. ¿Qué sabes tú de nuestra familia? Su incredulidad lo consumía, pero también temía lo que pudiera ser real. La enfermera nos interrumpió. Ustedes, necesitamos que se preparen para entrar. El estado de su padre es crítico. La urgencia me hizo sentir que el tiempo se agotaba. ¿Estamos a tiempo?, preguntó Javier, su mirada fija en Isabel, esperando alguna aclaración. Hay mucho más en juego. Tienen que entrar, dijo Isabel, con la voz llena de agonía. Lo que él ha ocultado puede significar una vida diferente para ustedes, pero ahora pueden perderlo. Un vacío helado recorrió la sala. Todo este tiempo, buscando verdades, y ahora este giro devastador se desataba ante nosotros. Mientras el miedo invadía mis pensamientos, la única pregunta era: ¿se deslizaría la verdad del legado y la herencia entre nosotros? ¿O sería solo el principio de una historia aún más complicada? La alarma sonaba en mi mente y el dolor en mi pecho me decía que esto recién comenzaba. ¿Cuál sería el precio de descubrir lo que realmente significaba ser parte de esta familia? A medida que la enfermera nos empujaba hacia la sala de emergencias, la confusión reinaba. La revelación de Isabel me dio vueltas en la cabeza como una tormenta. ¿No es tu padre? ¿Cómo es posible?, pensé mientras el pulso me retumbaba en las sienes. El pasillo era un caos. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, pero la sensación de inminente tragedia me dejó frío. «Esto es un lío», murmuré, intentando asimilar lo que había escuchado. La idea de que todo lo que conocía pudiera ser una mentira me devastaba. «Nosotros debemos entrar», gritó Nicolás, pero la enfermera nos contuvo con una mano firme. «No, deben esperar. Su padre está en una situación crítica». Las palabras se deslizaron como cuchillos. El brillo de la vida que había en mi padre se desvanecía, y la idea de que podía perderlo sin haber aclarado todo este lío me consumía. «Necesitamos respuestas», exclamé, sintiendo cómo la desesperación me nublaba. Mientras tanto, Javier se acercó a Isabel. «Si esto es verdad, tienes que explicarlo». «¿Qué significa todo esto?», preguntó, con la ira comenzando a asomar. «No tengo todas las respuestas», empezó Isabel, la voz quebrada. Pero entonces algo cambió. La puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe y un grito desgarrador resonó en el pasillo. Intentando realizar un diagnóstico antes de que el equipo médico lo rodeara. «¡Es Nicolás! ¡Es mi hermano!», gritó Javier, su rostro contorsionado por un torrente de emociones. El mundo se detuvo nuevamente. Este frío oscuro nos hizo tambalear. «No, no puede ser». Valeria también se arqueó,
llevando sus manos a la cabeza. Vi cómo el equipo médico se apresuraba a estabilizar a Nicolás. ¡Fuerza! ¡Necesitamos más espacio! Su voz resonaba en mi interior. La idea de perder a otro estaba grabándose en mi mente como un eco aterrador. Me sentí como si estuviera atrapado en un laberinto donde cada camino conducía al dolor. Él estaba bien. ¿Cómo pudo pasar esto?, se preguntó Valeria, sus ojos llenos de lágrimas. Miré hacia la figura de Nicolás y sentí que el aire se espesó. «Esto no tiene sentido», murmuré, aún sin poder procesar la serie de eventos. La calle estaba afuera, llena de vida y ruido, mientras que aquí adentro todo se desmoronaba. ¿Qué nos está pasando? Con cada segundo que pasaba, la tensión en el aire era cada vez más agobiante. Sentí que mis rodillas temblaban. ¿Qué pensamiento había conducido a este encuentro aterrador? Al darme la vuelta, vi a Isabel temblando. Su mirada era penetrante. «Es su culpa, ¿verdad?» «Mi padre, mi hermano. Todo tiene que ver con él. No fue solo por cubrir su pasado». El aire se volvió frío. Sus palabras caían como piedras, estrellándose en mi mente. ¿Qué había revelado en su confusión? Mientras Nicolás era atendido, sentí un escalofrío recorrerme, como si una sombra se hubiera deslizado entre nosotros. La idea de que podría haber un secreto más oscuro que había estado rodando como una bola de nieve era aterradora. «¿Qué sabes de verdad?», le pregunté directamente. «Debo confesar, hay más de lo que pensáis», dijo Isabel, su voz temblando. «No solo por la casa, sino por lo que ha hecho tu padre. Hay cosas que el médico necesita decir. La situación ha sido grave. En otro momento, la tensión de su declaración podría haber pasado desapercibida. Pero la gravedad del momento era como una señal de alerta. No tuve tiempo para procesar sus palabras cuando un nuevo médico apareció en la sala y su rostro estaba pálido, rematando la escena de caos. «Familia de Nicolás, necesito hablar con ustedes. Él, su estado es crítico, y hay algo más que deben saber». Mientras el médico hablaba, un retumbar en mi pecho se hizo eco. La sala temblaba, como si el mundo estuviera a punto de colapsar bajo la presión de los secretos revelados. ¿Podríamos soportar más verdades a medida que todo se desmoronaba? «Todo lo que creíamos conocer podría ser una completa ilusión», grité, y la incredulidad se apoderaba de la sala, mientras todos mis hermanos y Valeria se miraban con asombro. «¿Qué vamos a hacer ahora?», se preguntó, y la incertidumbre se mezcló con la angustia en el aire. En ese instante, un grito desgarrador provenía de la sala de emergencias. «¡Nicolás!». La situación se tornaba oscura y el peso de la tragedia se cernía sobre nosotros. La pregunta que flotaba era: ¿seríamos capaces de enfrentar el aguacero de revelaciones que se avecinaba, o quedaría nuestra familia marchita en el camino? La tensión seguía creciendo en la sala de espera. Con cada segundo que pasaba, el eco del grito desgarrador de Nicolás aún resonaba en mi mente. Las palabras de Isabel golpeaban como un tambor. «Él no es tu verdadero padre». La incertidumbre se convertía en una sombra que envolvía a todos. Miradas de desconcierto y miedo intercambiadas entre nosotros. El peso de nuestros secretos pesaba como un bloque de cemento. De repente, un grupo de médicos salió corriendo hacia nosotros, con una expresión de urgencia en sus rostros. «Eso no puede ser bueno», pensé, sintiendo como la angustia se arrastraba por mí, como un frío intenso. «¿Qué sucede? ¿Qué está pasando?», pregunté, casi a gritos, mientras el pánico comenzaba a brotar dentro de mí. El médico frente a nosotros tomó aire, y un silencio inquietante se apoderó del lugar. «Su padre ha sufrido un colapso. Necesitamos que firmen». Las palabras cayeron pesadas en el aire, como una condena. Miré a mis hermanos, y todos parecían iguales.
ojos desorbitados, rostros pálidos. Nicolás estaba siendo atendido y yo me sentía aturdido. No podía comenzar a procesar todo esto. Desde nuestra discusión familiar hasta ahora, todo se sentía como un mal sueño. La sombra del hospital, que antes era un lugar de esperanza, se convirtió en una prisión de angustia. Mientras tanto, las alarmas sonaban en el fondo, llenando el espacio con un ruido ensordecedor, hasta que el timbre del teléfono en la esquina de la habitación rompió el silencio. Todos nos giramos y allí estaba Ana, mi cuñada, quien había estado en la sala desde el principio, el rostro demacrado. «¡Es de mamá!», grita, mientras corre hacia el teléfono. La llamada era para mí y en mi pecho sentí un escalofrío. «Hola», contesté, la voz temblando. Era una voz conocida, pero la noticia que traía era devastadora. «Luis, necesito que vuelvas a casa. Tu madre ha tenido un ataque. Está en el hospital». La voz de mamá se quebró y por un instante el mundo se detuvo. «No, no, esto no puede ser». Un grito se escapó de mis labios. De repente todo se desvaneció. La casa, la herencia, los secretos. No sabía qué más aguantar. El tiempo parecía ralentizarse. «¿Dónde está?» «¿Está bien?» La voz de la operadora se transformó en un eco distante, llena de compasión. Pero mis pensamientos se enredaban en la desesperación. Las palabras de la enfermera y los médicos se perdieron. «No puedo más. No puedo enfrentar otra tragedia», pensé, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Corriendo hacia Nicolás, vi en sus ojos el mismo miedo que había sentido. «Mamá», murmuré, y el dolor de la incertidumbre nos acercaba a todos. «Luis», la voz de Nicolás me sacó de mi trance. «Vamos, tenemos que ir. No podemos perder más de lo que ya hemos perdido». Miré a Javier y Valeria, sintiendo que nuestros destinos estaban entrelazados de formas que no podíamos comprender. Pero en el fondo, al mirar a Isabel, en su rostro había una mezcla de angustia y algo más. Una preocupación que parecía ocultar. «Si hay algún secreto en esto», pensé de repente con una sensación de que una verdad aún más osada estaba a punto de manifestarse. No solo la herencia, no solo las mentiras. Todo esto era una tormenta que iba más allá de nosotros. Mientras me dirigía hacia la salida, hacia la vida mitad muerta de mi padre y la incertidumbre de mi madre, sentí que las piezas comenzaban a encajar. ¿Qué más podría estar oculto en nuestra familia? ¿Qué otros secretos nos esperan? Entonces, justo cuando pensaba que no podía soportar más, una explosión resonó desde otra sección del hospital. Todo estalló en caos. Las luces comenzaron a parpadear. Gritos y advertencias. La sala se llenaba de un pánico palpable. Entre la confusión, miré a mis hermanos. «¿Qué ha pasado ahora?», pregunté, sintiendo como una sombra de terror se cernía. Nicolás se volvió hacia mí. Su mirada reflejaba la misma pregunta que atormentaba a todos. ¿Esto es parte de todo lo que ha ocultado nuestro padre? ¿Qué más se esconde? La incertidumbre era un monstruo acechante, y al abrir la puerta para salir, supimos que este era solo el comienzo de algo aún más oscuro. ¿Podríamos soportar la verdad que venía hacia nosotros? Me detuve en la entrada del hospital. El caos a mi alrededor, cada vez más intenso. El eco de las alarmas seguía resonando, mezclándose con la desesperación de nuestras miradas. Nicolás estaba tendido en el suelo, rodeado de médicos que trabajaban frenéticamente. El pánico se hizo carnicero en mi pecho. El corazón latía con fuerza, como si quisiera romper las cadenas de la angustia. Valeria, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó: «¡No, Nicolás, por favor!».
Su voz quebrada resonó en el aire denso, pero justo en ese momento, el médico que había hablado antes apareció nuevamente. Su cara manifestaba un profundo sufrimiento. «Familia de Nicolás, tenemos que actuar ya». La urgencia en sus palabras era palpable. Con un gesto brusco nos guió hacia la sala de emergencias. Mis manos temblaban y cada paso se sentía como si estuviera atravesando el fuego. «¿Qué está pasando?», pregunté. Pero el médico, apresurado, solo hizo un gesto hacia la puerta. Al instante se encendió una luz interna. Mi padre debía estar en la misma situación. Todo esto resultaba un torbellino de emociones. El aire estaba cargado de incertidumbre, y mientras nos apresurábamos, sentí que cada verdad ocultada se agazapaba en la sombra. Al llegar a la sala, el ambiente era trepidante. La luz azulada de las máquinas en la pared iluminaba el rostro de mi padre, que aún yacía inconsciente sobre la camilla. Ante esta imagen, mi corazón se detuvo. La idea de perderlo se me antojó letal. «Él necesita saber lo que está pasando», dije, casi en un murmullo, mientras Valeria y Javier me miraban, confundidos y aterrados. Las palabras de Isabel resonaban como un eco. «No es quien crees que es». La desesperación se acumulaba. ¿Podríamos arriesgarnos a descubrir más verdades justo mientras nuestro padre luchaba entre la vida y la muerte? Justo en ese momento, Ana, que había llegado corriendo, interrumpió con una noticia. «El jefe de emergencias dice que tu padre necesita un trasplante inmediato». Mis pensamientos se agolpaban, un revuelo. ¿Un trasplante? ¿Qué significa eso? La enfermera trató de calmarme, sujetándome del brazo. «Su condición es crítica, pero todavía hay tiempo si firmamos los documentos necesarios». Sentí un nudo en la garganta al pensar en lo que implicaba. ¿Significa que también necesito firmar por él?, pregunté, y ella asintió. Un aire nuevo se generó entre nosotros, un pequeño destello de esperanza. «Entonces hagámoslo. ¡Rápido!», le grité. El caos pronto se transformó en un nuevo propósito. Firmamos con manos temblorosas, pero al mismo tiempo sentí que algo se aflojaba dentro de mí. En ese momento, la relación familiar, el peso de todos nuestros conflictos a lo largo de los años, comenzaba a caer. Tal vez esta era la oportunidad de emprender un nuevo camino, de sanar las heridas que nos habían mantenido divididos. Las luces del hospital comenzaron a brillar con más intensidad. En el fondo, Felipe, el mejor amigo de mi padre, entró corriendo y se dirigió a nosotros. «¡Estén listos! ¡Es el momento!». Su energía era contagiosa, y antes de darme cuenta, estábamos siguiendo a los médicos. Corrimos hacia el quirófano, un lugar que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Incluso en medio de tanto dolor, el acto de unir fuerzas por el bienestar de nuestro padre fue liberador. El entorno era caótico, pero había esperanza. Y aunque esta situación había destapado un sinfín de secretos, tal vez lo más importante era que ahora estábamos juntos. Casi como si las verdades estuvieran finalmente emergiendo de las sombras. La herencia, la traición, la familia. Todo esto era solo parte de la historia. Cuando entramos a la sala de espera, el ambiente cambió. El ruido del griterío disminuyó y el foco se centró en nosotros. Nos unimos, miradas cómplices y un propósito común por delante. Tal vez estábamos listos para enfrentar lo que viniera, pero entonces, antes de que pudiéramos conectar realmente, entró un doctor. Su rostro mostrado tanto alivio como preocupación. Pudimos estabilizarlo por ahora, pero hay mucho de qué hablar. Hay algo que aún no compartieron con él y que debe saber. La revelación quedó flotando en el aire.
La tensión regresó. Lo que habíamos dicho, lo que habíamos ocultado. ¿Qué sería eso que dejaría aún más huellas en nuestra familia? Terminaba un capítulo de dolor y comenzaba otro de preguntas sin respuesta. Antes de cerrar, tengo que decirte algo muy importante. Si has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora mismo. Cada historia exclusiva que te traigo es una oportunidad para explorar los pensamientos y sentimientos más profundos. No esperes ni un segundo más para compartir este viaje con tus amigos. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. También quiero saber qué piensas. Inclina en la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz importa aquí. Y por favor, comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo termina esta historia. Este es el momento para mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad.